Bueno, muy buenos días. Hubo un inconveniente aquí, estaba como que ya había empezado la, la sesión en línea, ustedes disculpen, pero no había abierto el micrófono. Me acabo de dar cuenta, gracias a Dios, pues no habíamos avanzado mucho. Entonces en la grabación va a quedar ese arranque allí y nuevamente, pues la voy a retomar desde el principio porque efectivamente fue un error de parte mía. Entonces, bueno, nuevamente, pues, gracias Faber, gracias Juan Sebastián por estar atentos y haber pues asistido puntualmente a esta sesión en línea que programé para la mañana de hoy, 3 de julio del 2026, dentro de los proyectos de formación, análisis y desarrollo de software, que como había dicho anteriormente, esta sesión corresponde específicamente a la ficha 213-4531 y 311-8296. El objetivo principal de esta sesión en línea, pues, es que revisemos, trabajemos, me escuchen ustedes una disertación que voy a hacer sobre la temática, en particular, pues, para tratar esas evidencias que le corresponden a la transversalidad de ética en esta nueva fase, esta fase final de este curso, que es la fase 4, ¿no? Fase de evaluación, más precisamente habilitada la actividad de proyecto 9, guía de aprendizaje 11. Ahí, como les decía, están esas evidencias de la competencia 210, 201, 501 que corresponden a ética, ¿no? Y que según el cronograma, pues nos está correspondiendo socializar en estos momentos. Y es que específicamente de mi transversalidad, a la que yo dirijo de ética, durante de esta fase, vamos a adelantar 7 evidencias, perdón. Estas evidencias son las que ustedes están viendo actualmente en pantalla, ¿no? Estas evidencias son las que ustedes están viendo actualmente en pantalla. La primera, un taller, comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. El segundo, pues, foro sobre las características del trabajo en el contexto local. La tercera va a ser un informe sobre trabajo decente. La cuarta, un gráfico sobre la negociación colectiva. La quinta, un mapa mental sobre la violación de los derechos del trabajo. La sexta, un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Y la séptima, también, pues, la participación en un foro que se denomina Foro Estado Social de Derecho. La competencia a desarrollar, que vamos a desarrollar con el ejercicio, con el trabajo de estas evidencias, es, como les decía, la 210, 201, 501, que textualmente nos dice ejercer los derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. La misma la vendremos desarrollando, como les decía, a través de 4 resultados de aprendizaje que son valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. La dos, practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo a la Constitución Política y los convenios internacionales. La tercera, reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Y la cuarta y última, participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y la naturaleza. Entonces, en esta sesión en línea, primero voy a hacer una descripción de la temática, ¿no? Voy a hablarles sobre la temática y después una descripción en particular de las actividades que nos corresponden adelantar precisamente inicialmente, que son las actividades de aprendizaje uno. Van a ser dos evidencias, pues las vamos a tratar pues en varias sesiones, no son 3 sesiones, vamos a dividirlas, se trata de 7 evidencias, vamos a dividirlas en 3 sesiones en línea. Pero antes de iniciar lo que les comento, quiero hablarles de dos puntos fundamentales. Primero, pues informarles que yo reduje sustancialmente el número de las evidencias que efectivamente debíamos abordar y que aparecen en la guía de aprendizaje 11. Si ustedes van al curso y abren la guía de aprendizaje 11, se van a dar cuenta que ahí hay muchas más evidencias que nos corresponderían. Aproximadamente, si no estoy mal, son 12, pero yo las reduje solamente a 7, que son las únicas que le van a aparecer habilitadas a ustedes
en la plataforma. Esto pues lo hice con la intención de aliviar un poco la carga académica que ustedes están abordando, sobre todo ya al final del curso, ¿no? Eh, Les repito entonces, para aclararles y darles claro, no se van a realizar todas las evidencias que se indican en la guía, solamente vamos a trabajar en las 7 que anteriormente les mencioné y que son las únicas de todos modos que les van a aparecer habilitadas en la plataforma. Segundo, en esta sesión en línea que nos corresponde a esta primera semana de esta fase de evaluación que se acaba pues de abrir, ¿no? Socializaremos las dos primeras de esas 7 que corresponden a la actividad de aprendizaje 1. Las restantes eh, son 2 que corresponden a la actividad de aprendizaje 2. La haremos el día viernes 24 de julio y la actividad de aprendizaje 3 y 4, ahí hay 3 actividades, 3 evidencias, las socializaremos el miércoles 8 de agosto. La próxima semana, pues, según el cronograma, le corresponde el turno al desarrollo de las actividades técnicas, pues, de esta fase. Eh, Vamos a mirar aquí. Bueno, estas son entonces, en particular, las dos evidencias que nos corresponden para el día de hoy, ¿cierto? El taller compara las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad y la segunda, un foro sobre características del trabajo en el contexto local. Bueno, y como tercer punto, antes pues de iniciar, quiero pues dejar muy en claro que para el desarrollo de estas evidencias es básico, es importante, es imprescindible, es necesario que ustedes realicen la lectura, el análisis, el estudio del material de formación que se le entrega en el curso a ustedes y que se denomina Derechos Fundamentales del Trabajo. ¿Dónde lo encuentran? Pues habilitando, ustedes saben, entran a la fase 4, evaluación, actividad de proyecto 8, ahí encuentran pues materiales de formación de esa actividad de proyecto 8 y ahí van a encontrar el enlace de derechos fundamentales del trabajo. Ese es el material que ustedes van a tener que estudiar, van a leer previamente pues al abordamiento de estas evidencias. De allí, pues, lógicamente van ustedes a sacar todo ese material necesario para poder realizar las evidencias que se les encomiendan. Bueno, quería preguntarle, no sé si me pueden contestar por el chat o por el micrófono, si hasta ahora todo está claro, lo han entendido todo o hay algo que de pronto tengan alguna duda que podamos pues tratarla ahora en estos momentos. Faber, Juan, perfecto, Juan, perfecto, listo. Bueno, entonces sigamos adelante, vamos. Hoy quiero pues que conversemos inicialmente sobre un tema que aunque a veces lo vemos como algo lejano y muy teórico, en realidad tiene mucho que ver con la vida de cada uno de nosotros y es el trabajo, ¿cierto? Y los derechos laborales. Quisiera pues inicialmente como hacer un cuestionamiento muy sencillo y que nos dice por qué trabajamos, por qué nosotros trabajamos. Eh, en en respuesta a ese cuestionamiento podríamos decir que seguramente muchos pensaremos que trabajamos pues para ganar dinero inicialmente, ¿no? Para pagar nuestras cuentas o para sostener a nuestras familias. Y claro, esa es una respuesta válida, pero el trabajo representa algo mucho más profundo. El trabajo nos permite sentirnos útiles, eh, desarrollar nuestras capacidades, construir nuestros proyectos de vida y efectivamente, pues, lograr que nosotros participemos activamente en la sociedad. Por eso el trabajo es considerado un derecho humano fundamental. No estamos hablando únicamente de tener un empleo, sino de tener la oportunidad de acceder a un trabajo digno, un trabajo seguro y que nos permita vivir con dignidad. Cuando una persona no tiene acceso a un trabajo justo o trabaja en condiciones de explotación, no solamente se afecta su economía, sino también su bienestar, su autoestima
y las posibilidades de crecimiento. Ahora bien, si queremos un mundo laboral mejor, debemos entender que esto no ocurre por casualidad. Un mundo laboral es posible cuando existen oportunidades para todos, cuando existen salarios justos, respeto por los derechos de los trabajadores, ambientes seguros y acceso a la seguridad social. Y también pues es necesario que existan gobiernos responsables, empresas comprometidas y trabajadores que conozcan y defiendan sus derechos. En ese contexto, pues vale la pena hablar de la Organización Internacional del Trabajo, que es más conocida como la OIT. Esta organización ha trabajado durante décadas promoviendo principios fundamentales como la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo, perdón, que se nos unió alguien, la eliminación del trabajo infantil, la erradicación del trabajo forzoso y la lucha contra la discriminación en el ámbito laboral. En otras palabras, pues esta entidad siempre ha propugnado o ha buscado que el trabajo sea una fuente de bienestar y no de abuso o desigualdad. Si lo pensamos bien, el trabajo tiene una relación directa con las necesidades básicas de las personas. Gracias al trabajo podemos acceder, ¿cierto?, a la alimentación, a nuestra vivienda, a nuestra educación, a salud y otras cosas y otras muchas necesidades fundamentales. Pero además el trabajo también, como les decía, satisface necesidades sociales y emocionales porque nos brinda reconocimiento, estabilidad y sentido de pertenencia. Cuando hablamos de derechos laborales, existen algunos que son especialmente importantes. Por ejemplo, el derecho a recibir un salario justo, el acceso a la seguridad social, el derecho al descanso, a condiciones seguras de trabajo, a la igualdad de oportunidades y a la libre asociación sindical. Estos derechos pues no aparecieron de un día a otro, fueron el resultado de muchos años de lucha y de esfuerzo por parte de trabajadores en diferentes partes del mundo. Sin embargo, pues debemos reconocer que muchos de esos derechos se continúan siendo vulnerados, ¿no? Entre los más afectados encontramos el derecho a un salario digno, el reconocimiento de prestaciones sociales, de estabilidad laboral, el respeto a las jornadas de trabajo y a la protección frente a la discriminación y al acoso laboral, ¿no? Aún hoy existen millones de personas en el mundo que trabajan sin garantías mínimas y en condiciones precarias. Las consecuencias de que una sociedad respete o no los derechos laborales son enormes. Socialmente, la falta del respeto de estos derechos genera desigualdad y exclusión. Y económicamente, pues limita el desarrollo y aumenta la pobreza. Culturalmente, pues también puede llevar a que se normalicen situaciones injustas. Y políticamente, sin duda, pues se debilita la democracia, porque una sociedad que no protege a sus trabajadores es una sociedad donde también se debilitan otros derechos fundamentales. Esto nos lleva al concepto de trabajo decente, ¿no? Es ideal, no es simplemente tener un empleo, sino tener un trabajo que nos permita vivir dignamente, de que nos permita crecer profesionalmente, proteger nuestra salud y proyectar un futuro estable. Los derechos laborales son precisamente esa herramienta que hace posible alcanzar o que nosotros alcancemos estos ideales. También es importante hablar de la protección especial para las mujeres y los jóvenes. Históricamente, cierto, las mujeres han enfrentado una desigualdad salarial, discriminación y barreras para acceder a ciertas oportunidades laborales. Y también, pues, por otra parte, los jóvenes siempre a veces, cierto, suelen enfrentarse a la falta de experiencia, a la informalidad, a la precariedad laboral y proteger especialmente estos grupos no significa dar privilegios, sino crear condiciones más justas y equitativas. Finalmente, pues quisiera referirme a la importancia de esa organización sindical, que a veces se habla de los sindicatos desde posiciones muy polarizadas, pero la realidad es que la organización sindical ha sido una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y que se puedan defender los derechos de los trabajadores. Los sindicatos, perdón, han permitido la participación y el diálogo
y la negociación colectiva, elementos esenciales para cualquier sociedad democrática. Para terminar, pues todo esto de lo que les he hablado sobre los derechos laborales, me gustaría pues dejarles una reflexión. Cuando hablamos de trabajo y derechos laborales, no estamos hablando solamente de leyes, de contratos o de salarios. Estamos hablando de personas, de familias, de sueños y sobre todo de dignidad humana. La forma en que una sociedad trata a sus trabajadores dice mucho sobre los valores que esta sociedad tiene y sobre el futuro que debe construir. Entonces, ya después pues, de haber hecho esta pequeña introducción, vamos a mirar precisamente de qué se tratan las evidencias, estas dos evidencias que ustedes están viendo en pantalla y son las primeras que están habilitadas a partir de esta semana. La primera, un taller, ustedes van a elaborar un taller. Vemos, cierto, como a lo largo de la historia, pues los seres humanos hemos ido modificando nuestros hábitos y costumbres, utilizando la fuerza y nuestro conocimiento para tratar de satisfacer nuestras necesidades y mejorar, cierto, nuestra calidad de vida. Este intento de superación, pues, se realizó siempre a través del trabajo y el empleo de recursos y energía, de forma que a medida que se desarrollaba el trabajo en la humanidad, ¿cierto? En la historia, inevitablemente se realizaba un intercambio tanto con el medio ambiente como con otros seres humanos. Pero lógicamente al trabajar, además de modificar nuestro entorno, un individuo también se modificaba a sí mismo al vincularse de forma solidaria o en forma inclusive conflictiva con otros individuos o grupos. Por ejemplo, para ser realizado, todo trabajo requiere de una serie de esfuerzos físicos y conocimientos, por más simple que parezca la tarea a realizar. También, pues, existen muchas formas de clasificar el trabajo y entonces, al analizar esa evolución histórica del trabajo en el tiempo durante el transcurso que el hombre ha estado en este planeta, ¿no? Podemos notar que a medida que ha avanzado la humanidad en el tiempo, la división social del trabajo ha venido aumentando cada vez más. Entonces, como les dije anteriormente, después de la lectura y el análisis del material de formación, derechos fundamentales del trabajo, que como les decía está anexo en el componente formativo, vamos a adelantar esta primera actividad que se denomina taller comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. Y precisamente lo vamos a hacer a través de dos puntos. Esta actividad la vamos a hacer en dos puntos. El primero nos dice de esta manera, de acuerdo a sus experiencias propias, familiares y de la comunidad, van a responder dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Y describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Como sabemos, ¿cierto? El curso es un curso, este curso que nosotros estamos o que ustedes están realizando, ¿no? De análisis y desarrollo de software, tenemos aprendices, ustedes están en todas las regiones del país. eh, entonces, en todos los municipios, en todos los departamentos del país. Entonces, para que cada uno va a observar desde su propia experiencia, nos va a decir en este trabajo, en este taller, cuáles son esas actividades económicas más importantes de su municipio o región, donde ustedes se encuentran habitando, donde residen actualmente. Y la segunda, como ahí lo ven, describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Como segundo punto, ese fue el primero, ustedes van a elaborar una línea del tiempo en la cual van a ubicar los periodos históricos de la producción humana. O sea, desde los principios de la humanidad hasta la época contemporánea, ¿no? Van a elaborar una línea de tiempo. Esta línea del tiempo la pueden hacer de cualquier forma. Ustedes en eso quedan totalmente abiertos para hacerlo de la manera más creativa que puedan y de acuerdo pues a lo que ustedes
destinen a hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo a través de un mapa o de un gráfico. Eso sí queda totalmente abierto a su creatividad, ¿no? Y en ella pues van a ubicar esos periodos históricos de la producción humana y las principales características del trabajo en cada periodo. En una comunidad primitiva que era ¿cierto? La inicial, ustedes van a explicar ahí cómo eran las características del trabajo en ese periodo. Después, pues sabemos que existió el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el imperialismo, hasta la etapa actual, ¿cierto? Cómo se ha desarrollado todo esa línea de tiempo en esos periodos históricos de la producción. Y cómo pues esas características del trabajo del ser humano ha cambiado, ¿cierto? No es lo mismo un trabajador en la etapa del feudalismo o del esclavismo a la etapa actual, ¿no? Donde actualmente en nuestra época contemporánea ya gozamos con unos derechos laborales que deben ser respetados por cualquier empleador, ¿no? Entonces, el trabajo que ustedes deben enviar pueden hacerlo en un documento Word, un documento PDF, en un PowerPoint. Eso también queda abierto a lo que ustedes quieran hacerlo, ¿no? Debe tener su título, su introducción, eh, la solución de las preguntas. Me imagino que será en una hoja, ¿cierto? En otra página, pues la línea del tiempo, las conclusiones y su bibliografía. De eso se trata esta actividad. No es muy complicada y sigue como los mismos lineamientos como ustedes han venido desarrollando todas las evidencias a lo largo del curso, ¿no? Pregunto aquí, ¿entendido? ¿Comprendieron? Hasta ahora todo comprendido, sí señor, entendido. Juan Sebastián, Luis Felipe, listo, gracias, perfecto. Bueno, esa es la primera evidencia, pero como les hablaba, esta vez tenemos habilitada o ya están habilitadas en la plataforma, si ingresan las pueden ver. La segunda se trata de foros sobre las características del trabajo en el contexto local. Este foro ya está habilitado. Ahí ustedes al ingresar a él van a encontrar mi participación, una participación que yo hago en la cual pues le doy inicio al foro y les explico allí cuáles son las exigencias, lo que ustedes deben hacer allí. También pues le hago ahí claridad que en la guía de aprendizaje, si vamos, ustedes leen la guía de aprendizaje, para la elaboración del foro, dice muchos otros requisitos. Yo traté como de compilarlos. En la guía nos habla de que realicemos un video, que lo subamos a YouTube. Yo eso lo vi para mayor celeridad y una mejor capacidad de que ustedes puedan cumplir cabalmente con este foro. Y solamente pues van a presentar aquí su disertación, su presentación, su participación, desarrollando o seleccionando o dándole respuesta a las preguntas que se les hace allí, ¿no? Vamos aquí a pasar aquí, exactamente, aquí está. Aquí, perfecto. Entonces, nos dice, si entramos al foro, nos dice que de acuerdo a las respuestas dadas en la pregunta, en la actividad anterior del taller, ¿cierto? En la actividad anterior, cuáles son lo que el taller nos hablaba de cuáles eran las actividades económicas más importantes en su municipio o región, ¿verdad? Em, Van ustedes a seleccionar un tipo de trabajo en el cual ustedes puedan evidenciar condiciones de precarización, tercerización, deslaboralización y procede a responder las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ya reflexionando y decir, hombre, las actividades, los trabajos más importantes en mi región, en mi localidad, en mi municipio son estos, pero yo he observado y me he dado cuenta, he evidenciado de que hay trabajos que no son, que son precarios, ¿cierto? Que son indignos, caso del cual yo podría poner un ejemplo. Yo resido en la ciudad de Barranquilla y observo a veces, ¿cierto? Cuando salgo todos los días, me desplazo, salgo de mi apartamento y me detengo con mi automóvil en cualquier semáforo, como muchachos se acercan por una moneda a limpiarme los vidrios
del automóvil, ¿no? Acá en todos los semáforos está sucediendo esto, entonces uno se da cuenta cómo ese trabajo, a pesar de que esas personas salen a ganarse la vida de esa manera, es un trabajo totalmente informal, totalmente precario, bajo la luz bajo el agua, bajo el sol, ellos se ganan unas monedas y eso no tiene ningún tipo de retribución, ni de seguridad social, ni de ningún tipo de... Entonces, todos esos fenómenos somos los que vemos nosotros y tenemos que darnos cuenta de que están existiendo y de que existen efectivamente en nuestra sociedad, ¿no? Y en base a toda esa reflexión que ustedes van a hacer, ustedes van a responder unas preguntas que van a hacerlo a través de la participación en el foro, ¿no? Estas preguntas ¿por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? Eh, Esa reflexión también los va a llevar a que ustedes respondan la segunda pregunta, ¿cómo es posible un mundo laboral mejor? ¿Qué principios promueve la Organización Internacional del Trabajo en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes que ustedes consideran? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? ¿Qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tiene que las personas tengan o no derechos laborales? ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente y el ideal del trabajo para las personas? ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y los jóvenes? ¿Es importante la organización sindical para la democracia? Y van a sustentar sus respuestas. Y basado en esas respuestas anteriores, le van a dar respuesta a la última pregunta que nos dice cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuye o no a la dignidad humana. Entonces, todas estas preguntas pues que les estoy haciendo, ustedes las van a ver cuando hablan el foro en mi participación, ¿no? En la participación que yo hago, de ahí ustedes de ese hilo conductor pues le comienzan a dar respuesta y ahí ingresan, dicen responder, ¿cierto? Como uno participa en un foro y hacen su participación de acuerdo a las reflexiones indicadas, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, estas dos primeras evidencias no son muy complicadas, las vamos a hacerlas y traté de que de todos modos son 7 evidencias, entonces traté de dividirlas en el tiempo y se las iré pues socializando en 3 momentos, como les dije anteriormente. Ahora a mediados de julio y las otras terminando julio y principios de agosto. Entonces, con eso, pues estaríamos abordando estas dos primeras actividades y socializando, pues estas dos primeras actividades, actividad de proyecto uno de esa competencia que nos corresponde. A partir del momento, el foro ya está habilitado, inclusive lo habilité unos días anteriores, desde el lunes, y la otra actividad. Yo voy a estar muy pendiente ya desde el momento para calificarles y retroalimentarles estas evidencias. Y bueno, quedamos muy pendientes, muy atentos para en una próxima fecha, como les decía, que va a ser, si no estoy mal, vamos a revisar acá, disculpen un momento, para tener la fecha precisa que nos va a volver a corresponder aquí lo dice, sí, el viernes 24 de julio, ahí lo tengo yo tentativamente eh, planillado, ¿no? Entonces ahí nos miraremos y ahí miraremos la actividad de aprendizaje 2 y el 8 de agosto socializamos la 3 y la 4 ya para darle finalización pues a la socialización de estas evidencias. Hagámoslo de esa forma para que no se enreden y lo hagamos pues, tratemos de cumplir cabalmente con estas evidencias. Bueno, nuevamente pues les agradezco, Faber, Juan, Luis Felipe. Si todo está claro, Faber dice que sí. Luis Felipe también por acá veo que en el chat nos está diciendo que todo está claro. Entonces, eso sería, ¿no? Me confirman, por favor, nuevamente. Listo, Faber, listo, perfecto. Entonces, quedo atento. Les coloco de todos modos aquí en el chat mi 13. Este es mi número de WhatsApp. Ahí está. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, cualquier cosa que yo les pueda ayudar en el curso, que yo les pueda colaborar, sobre todo ahora que estamos terminando, ¿no? Y que ustedes ya estamos terminando y necesitan que todos sus resultados de aprendizaje estén al día.
pues estoy a la orden para colaborarles y ayudarles. Este es mi mismo número de teléfono, el mismo número que ustedes encuentran en mis datos allí en Sajuna. Entonces, pues listo. No siendo más, me despido de ustedes, que pasen un muy buen fin de semana y quedo atento pues a sus actividades para calificarlas y retroalimentarlas. Que tengan un muy buen fin de semana hoy. Muchas gracias. Hasta luego.